se leyó el capítulo 19 del libro de Éxodo, y como el hermano anunciaba, continuando con esta serie, el mensaje de hoy lo hemos titulado Enfrentando nuestra más alta prioridad. ¿Crees que puedas mencionar la prioridad más importante de tu vida? Lo primero. Yo creo que este es el tipo de pregunta realmente penetrante que uno comienza a hacerse después de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Que llegue la luz divina a nuestra alma en los momentos más oscuros y más desesperados a través del Evangelio, que nos cambie totalmente, que de pecadores perdidos nos convierta en hijos de Dios, en miembros de su familia, que ponga en nuestras vidas una esperanza y una paz gloriosa. Eso no tiene valor humano, es algo glorioso. Y entonces uno se pregunta una y otra vez, a partir de ahora, ¿qué es lo más importante para mí? Y bueno, mirando el pasaje que vamos a ocupar, Éxodo capítulo 19, viene la pregunta: ¿dónde puedo encontrar en ese pasaje, dónde puedo ubicar la prioridad más importante en un lugar como Éxodo capítulo 19? Sin embargo, vamos a ver que está precisamente allí. Señor, gracias, porque tú eres el Dios único, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por la palabra del Evangelio que un día llegó a nuestras almas. Ahora estamos aquí como tu iglesia para adorarte y para escuchar tu voz. Y estoy ocupando este lugar reconociendo la enorme responsabilidad que tengo, Señor. Úsame para hablar a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este pasaje habla de Israel en Sinaí, la reunión de Israel con Dios y especialmente el encuentro íntimo de Moisés con Dios. Nos enseñan muchísimo sobre nuestro propio encuentro con Dios. Y vamos a descubrir que el tiempo que usted y yo pasamos con el Señor como hijos suyos debe llegar a ser nuestra prioridad más alta. ¿Me escuchó? Sé que me entendió, porque es un tema reiterativo, común en todas mis predicaciones, enseñanzas, pero no puedo hacerlo de otra manera, porque vivo convencido de que es esencial para todo lo que hacemos y creemos en nuestra vida cristiana. Creo que el tiempo que pasamos con nuestro Dios es la clave para poder vivir realmente una vida estable en un mundo inestable. Nuestra estabilidad espiritual depende, escuche bien, únicamente de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No se trata de lo que podamos estar viviendo. No se trata de nuestras circunstancias. No se trata tampoco de otras personas, sean quien sean. No se trata ni siquiera de nosotros mismos, hermanos. Se trata de nuestro Señor. Él es la fuente de nuestra vida, de nuestro amor. Es la fuente de confianza, es la fuente de gozo. Y eso fue precisamente lo que Pablo escribió a la iglesia en Filipos, en el capítulo 4, verso 1, cuando dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Si Él lo manda, inspirado por el Espíritu Santo, amados, es porque es posible. Es posible estar firmes en el Señor. Es posible estar firmes
aún viviendo en un mundo como este, donde es muy fácil quedar atrapado en toda su basura y perder nuestra estabilidad espiritual. De ahí la orden: estén firmes, porque la presión del mundo será cada vez mayor. Los ataques más agresivos cada día. Su fetidez cada vez mayor. El diablo está decidido a destruir todo lo que Dios representa. Y eso nos incluye a nosotros. Creo que comencé el mensaje el domingo pasado hablándole de una película, Sound of Freedom, y la recomendaba, y la sigo recomendando. Este otro fin de semana o esta semana ha salido otra película, precisamente respaldada por la gente que no quisieron respaldar Sound of Freedom. Se llama La Barbie. Pura basura feminista. Puro veneno para nuestros niños. El eslogan es: todos somos Barbie. Y es interesante que para el estreno de esta película me quedé pasmado en ver una gran cantidad de hombres vestidos de Barbie, con sus niñas yendo a ver la película. Esto es solo un ejemplo de toda la basura que hoy nos está rodeando. Si usted es padre, déjeme decirle que está enfrentando un desafío como nunca antes los padres han tenido que enfrentar. ¿Cómo puede uno estar firme? ¿Cómo puede uno mantener la estabilidad en Cristo? Solo en Él no seremos arrastrados por las subidas y bajadas. No nos van a sacudir si tenemos una relación sólida con nuestro Dios. Y no podemos permitir que esa relación se dañe o se pierda. Solo Él pudo salvarnos y solo Él puede salvarnos. Solo de Él vendrá el alimento que nutra nuestra fe. Son esos pensamientos bíblicos los únicos que podrán mantenernos positivos y gozosos. Porque créame, si usted apaga la luz o arrincona este libro, no va a tener razón ninguna para tener gozo, ni para pensar positivamente. Se va a volver una persona neurótica, amargada, resentida. Porque eso es lo que este mundo sin Cristo provoca en el hombre sin Dios. Y sí, Éxodo capítulo 19 es un pasaje antiguo, pero que no ha perdido su frescura y su vigencia. Él comienza en la sombra del monte Sinaí. Es el lugar donde llegaron los hijos de Israel al Señor. Dice el verso 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. ¿Cómo podemos imaginar por un momento la majestad de un lugar como ese? Sin embargo, fue allí donde los israelitas, como un pueblo de aproximadamente unos 2 millones de personas, se reunieron para escuchar la voz de Dios. Hoy necesitamos, como pueblo de Dios, desesperadamente, que Dios nos hable. Dios, no obstante, no corre rápidamente a la presencia de alguien, ni debemos nosotros irreflexivamente tratar de entrar en su presencia santa. Recuerden que ellos habían estado murmurando, habían hecho de la queja una manera de vivir durante todo el viaje a través del desierto.
Entonces tenían que prepararse. Y la pregunta era, ¿qué clase de preparación requería Dios? Por eso lo primero que quiero que meditemos en este pasaje es la preparación para encontrarnos con Dios. Éxodo capítulo 19, verso del 3 específicamente al 15, y aunque vamos a ir sobre otros capítulos del libro de Éxodo, este será el primero. Y aquí yo encuentro 4 prerequisitos esenciales, no negociables, que Dios demanda de su pueblo antes de poder encontrarse con Él. Prestemos atención porque esto es precisamente lo que Dios sigue demandando de nosotros cada vez que lo buscamos, porque lo necesitamos. Primero, Él espera que estemos dispuestos a obedecer. Lo primero que vio en aquel pueblo era su disposición para obedecer lo que Él les iba a revelar. Miren en los versos del 3 al 8, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Yo puedo resumir todo esto en que Dios esperaba de ellos una actitud obediente. Más que algo que decimos, es algo que estamos dispuestos a hacer. Es imposible que uno que no haya conocido a Dios realmente tenga esa actitud. Porque cuando por primera vez nos damos cuenta de lo que Dios fue capaz de hacer por nosotros y cuánto amor fue capaz de manifestar por nosotros, no puedo hacer otra cosa que estar dispuesto a obedecer. Dios realmente quería asegurarse de que las palabras que estaba diciendo no cayeran en oídos sordos, por lo que le dijo a Moisés en su primer ascenso a la montaña, quiero, Moisés, estar seguro de que el pueblo realmente está dispuesto a obedecer. Así que Moisés desciende de la montaña y llamó a los ancianos de Israel, allí en el verso 7 que ya leímos, y expone en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y cómo respondieron ellos? Ya lo leímos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió estas palabras, las palabras del pueblo las refirió a Jehová. Eso fue lo que hicieron. Moisés les preguntó, ¿están dispuestos a obedecer? Y el pueblo dijo, sí, estamos dispuestos. Yo me imagino que aquellas voces deben haber resonado como un eco poderoso a través de aquellas macizas piedras que formaban el monte. Entonces Moisés regresa, vuelve a subir a la montaña, a encontrarse nuevamente con Dios, llevando el testimonio del mismo pueblo, la confesión del mismo pueblo de ser obedientes. Queridos hermanos, al diablo no le molesta que tú y yo declaremos que somos cristianos. A él no le molesta que nosotros declaremos que tenemos fe, siempre que no la practiquemos. Y aquellos que están dispuestos a proclamar a los 4 vientos que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan, no son soldados de Cristo, son agentes del maligno. La acción es evidencia de que la fe está viva. Escribiendo su carta a Santiago en el capítulo 2, verso 26,
dice claramente las conocidas palabras, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así que la pregunta para hacernos todos los días es esta: ¿cuán serio es realmente mi compromiso en obedecer a Dios? Y ese compromiso se declara no en lo que conocemos, no en lo que decimos, sino en cuanto obedecemos. Lo primero para encontrarse con Dios es que estuvieran dispuestos a obedecer. Si no hay esa actitud, no tiene sentido que Dios nos hable. Segundo, era necesario y es necesario ser sensible a la voz de Dios. Afinar nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Él nos dice. Sobre todo en estos tiempos donde son muchas las voces que se levantan. Y por cierto, gritan más alto, forman más bulla, ganan la atención del hombre. Pero Dios quiere asegurarse que nosotros estemos dispuestos, como ovejas suyas, a oír la voz del pastor. En el capítulo 19 también, en el verso 9, dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. El Señor le dijo a Moisés: no solo quiero que el pueblo esté dispuesto a obedecer, quiero además que estén sensibles a escuchar lo que hablo. Moisés, yo quiero que ellos escuchen, porque eso hará que ellos crean en ti y en lo que yo diré a través de ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Está colocando los cimientos para la comunicación. Debemos estar preparados para escuchar y dispuestos a obedecer. Habla que tu siervo oye. Hermanos, esto lo digo con mi corazón. Dios no está distante. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. El Dios que yo creo es un Dios personal. Todos los días lo veo por fe en medio de mis circunstancias. Dios se mueve. Dios habla. Si alguien ha dejado de escuchar su voz, no es porque Él esté en silencio. Somos nosotros los que nos hemos endurecido, los que estamos prestando más atención a otras voces que a la voz del cielo. Cada vez que yo hablo este libro sagrado, Dios me habla. Y siempre oro: Señor, necesito tu voz. Esa voz inconfundible, única, especial. Primero, es esencial estar dispuesto a obedecer. Segundo, ser sensibles a escuchar. Y cuando afinamos nuestros oídos, créanme que cuando escuchemos otra voz que no es la del pastor, nos vamos a dar cuenta. Esa es una voz extraña. Esa voz no es la voz de Dios. A veces me pregunto por qué hay tanta gente oyendo a falsos pastores y falsas voces. Porque no conocen la voz del pastor. Porque no están familiarizados con la voz del pastor. Por cierto, ahorita llegaba, aquí está mi nieto postizo. Una alegría tenerlo, ¿no? Y Milady me llegó y me dice: el niño oyó tu voz. Y la reconoció. O sea, yo estaba aquí, yo no sé lo que hice, oré, y ahí estaba él. Conoce mi voz. Bueno, esto es una ilustración, hermano. Cuando tenemos una relación con Dios, conocemos su voz. Es una voz única. Pero necesitamos afinar nuestros oídos. Tercero, consagren su corazón. Miren el verso del 10 al 14. Y Jehová dijo a Moisés:
Ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Piensen en lo extraordinario de esta experiencia. Sus vestidos tenían que estar limpios, como un reflejo de tener corazones limpios. Acuérdense, iban a tener un encuentro con Dios. Allí iba a descender la gloria de Dios. Allí iba a estar parte de esa gloria en una montaña. Cuando uno se pone a pensar en eso, el Dios santo entre los hombres, por eso esas leyes. Somos pecadores y no conocemos otra cosa que el pecado. ¿Cómo puedo estar yo de pie ante el Dios santo? Por eso las órdenes son drásticas. No jueguen con esto. Es Dios, el único Dios. Deben estar preparados para escuchar su voz. Él descenderá allí, allí estará su gloria. Dios vuelve a hablar. Miren el verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. ¿A dónde hemos llegado? Que se nos ha olvidado quién es Dios. El hombre ha perdido el temor a Dios. No nos importa que esté en el monte. Se nos olvida que hay límites, que cualquiera que toque el monte va a morir. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dios estableció a Moisés que levantara una barrera sagrada y segura alrededor de la montaña, que el pueblo no se acercara demasiado porque iba a morir. No, hermanos, la gente necesita leer esto y creerlo. Dios es santo, 3 veces santos. No es nuestro amigote, nuestro compadre, como muchos creen. Aunque sabemos que le debemos la vida espiritual, el perdón de nuestros pecados, le debemos la vida misma. Él es Dios y no nosotros. Y todos los días esa fragilidad que marca nuestra existencia nos recuerda: no tenemos el control. Pero cuando vemos hoy el estado en que ha llegado la humanidad y cómo la gente ha descendido la gloria de Dios o ha creado un Dios parecido a ellos, es porque han tenido o han perdido el respeto a Dios. Hay cosas que están sucediendo en recintos llamados iglesias que solo se pueden explicar de esa manera. La gente descaradamente se burla de Dios. Se les ha olvidado quién es Él. Él les dijo: consagren su corazón. También es esencial, número 4, en que mostremos un profundo respeto por la presencia de Dios. Moisés descendió de la montaña una vez más y preparó al pueblo como Dios le había dicho. Luego, al tercer día, descendió en fuego sobre la montaña y llamó a Moisés para que subiera a otra conferencia. Pronto le envió de regreso y lo envió con este mensaje. Verso 21, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque va a caer una multitud de ellos.
Solamente a quienes Dios llamara subirían a la montaña. Todos los demás debían permanecer abajo. Verso 23, Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Tan profundo debía ser el respeto por la santa presencia de Dios que nadie debía tocar la montaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado en la relación del hombre con Dios? Si usted me convence de que la Biblia dice que algo ha cambiado, entonces le creo, pero no. La gracia no es una desgracia. La gracia no es una licencia para tratar a Dios como nos dé la gana. No, Él es el mismo. Sigue siendo nuestro Dios, el Dios santo. El pueblo debía esperar que Dios le hablara a Moisés y escuchar las palabras a través de su siervo. Fue claro, fue específico, estableció límites. ¿De dónde hemos sacado que nuestro Dios aguanta cualquier cosa? Que nuestros actos de servicio irreverente y sin preparación, Él entiende. Como aquellos que van a hacer cualquier cosa para Dios y a veces tienen la cara tan dura de pararse delante de la gente y decirle: mire, yo no tuve tiempo de prepararme, pero esto yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Bueno, si no tuviste tiempo de prepararte, no te subas. No me vengas con que lo estás haciendo para la gloria de Dios. No, si yo leo esto no puedo pensar que Dios aguante lo que se me ocurra. ¿De dónde lo hemos sacado? Ahora, que presten atención en segundo lugar a cuando Dios desciende. Cuando comenzó la reunión del Sinaí, no fue Moisés quien subió, fue Dios quien descendió. Cuando nos preparamos para que nuestra reunión con Dios se produzca, después de estos requerimientos sin discusión, es Dios quien realiza el contacto. Miren el verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Él descendió y llamó a Moisés. ¿Cómo era eso allá arriba? Verso 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todos en el monte, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. ¿Pueden imaginar lo que Moisés sintió cuando Dios le dijo: sube, Moisés? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo puede un ser mortal, pecador, subir a la presencia de Dios? Les diré cómo, hermanos: con temor y temblor. Acuérdense que Moisés había estado ante una zarza que ardía, pero aquello no fue nada comparado con esto. Hebreos 12:21 nos presenta la razón. Dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, ¿por qué esa reunión, hermanos? Porque Dios quería reunirse con Moisés. El texto nos da dos razones. Son las mismas por las cuales Dios quiere reunirse contigo y conmigo todos los días. El que no lo estemos haciendo no cambia que Él estará esperando. Primero, para establecer un saludable temor del Todopoderoso. Éxodo 20:20 dice allí lo siguiente: y Moisés respondió al pueblo: no temáis,
porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? ¿Saben lo único que nos impedirá pecar? Tener temor de Dios. Cuando tenemos un adecuado temor del Dios vivo, de quién es Él, de lo que es capaz de hacer, vivimos una vida limpia. Cualquier persona nacida de nuevo que voluntariamente bloquea su temor a Dios, y a veces sucede porque corres la cerca, abres la puerta, te tomas esa licencia imprudente y necia, y como el juicio y la disciplina de Dios no viene de manera inmediata, pequé con impunidad. La próxima vez estarás más dispuesto a hacerlo. Miren, no importa el tiempo que pase. Dios nos vuelve la espalda cuando tú y yo decidimos deliberadamente pecar. Si somos sus hijos, si somos parte de su familia, Él nos va a disciplinar. Puede que haya pasado el tiempo y tú ni te acuerdes de lo que hiciste. Pero en un momento de iluminación espiritual, Él va a traer eso a tu mente. Cuando nos entregamos al pecado de una manera activa, consciente, estamos colocando a un lado lo que sabemos que es la verdad de Dios. Estamos suprimiendo el conocimiento de Él en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos estamos mintiendo al decirnos, saldré adelante. A Dios no le importa mucho esto. Cualquier pecado le importa a Dios. Si así no fuera, no tuviéramos el Evangelio. Ese Evangelio que para la gente sin Cristo es locura, porque no pueden entender que un Dios poderoso y soberano haya decidido venir a este mundo haciéndose hombre y poniéndose en sumisión para morir en lugar de ese hombre. Eso no encaja con el pensamiento humano, con el pensamiento natural de seres pecadores. Por eso el Evangelio es locura. Por eso cuando tú le hablas a alguien la historia del Evangelio, te mira como diciendo, estás de ingreso. ¿Qué locura es esa? Por eso yo creo con todo mi corazón que este es el libro de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Porque el Evangelio, que es locura, es además poder de Dios para salvación. Porque por mucha locura que le parezca al hombre natural, cuando usted cree en ese mensaje, su vida cambia. Dios usó a Moisés para revelar a su pueblo un reverencial y saludable temor del Todopoderoso. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 17, el mismo Pedro escribe. Ahora, por favor, recuerden que este hombre estuvo en un monte con otros discípulos. Vio parte de la gloria del Señor. Vio la gloria del Señor como la verá el hombre cuando regrese otra vez. Él se transfiguró delante de ellos. Vio a Moisés y vio a Elías. Vio la nube y escuchó la voz. Se llenó de espanto. Y miren lo que dice en el verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor, en respeto reverencial, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por eso José pudo decirle que no a aquella seductora mujer. Por eso podemos decirle que no al pecado. La segunda razón por la que se produjo esta reunión fue porque Dios quería, además de establecer un saludable temor hacia su persona, darle por escritos las instrucciones al pueblo. En Éxodo capítulo 24, verso 12 y verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor,
y Moisés subió al monte de Dios. Esta es la primera vez en toda la historia que la Biblia dice que Dios escribió su palabra. La primera vez que en la historia Dios escribió su palabra. Hasta el tiempo de Moisés, la palabra de Dios escrita no existía. Pero ahora estaba. Y miren esto, piénselo. Nosotros hoy tenemos esas palabras escritas. Que nuestros ojos puedan ser abiertos al sorprendente privilegio de tener toda la palabra de Dios escrita. Porque esa es la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la luz y esa es la luz que nos va a permitir vivir de una manera victoriosa, sin confusión, en un mundo oscuro y desorientado. Piense si esa luz se apaga. ¿Quién entonces establece lo correcto y lo incorrecto? Solo con esa luz podemos salir adelante en medio de una sociedad que tantos conflictos genera. Hay una oración de David que creo que debe ser la nuestra, hermanos. En el Salmo 43, en el verso 3, él dijo estas palabras: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El libro de Dios es la fuente tangible de verdad que su pueblo tiene. Y por cierto, es el Espíritu de Dios el único que nos da la capacidad para entenderla. Quiere decir que por muy difícil que sea vivir en este tiempo, no estamos solos. No estamos solos lidiando con nuestros problemas en este mundo maligno y perverso. Él nos ha dejado su palabra escrita y la promesa de su luz a todos sus hijos. ¿Cuándo realmente vamos a aprender a creer en ella? ¿Cuándo decidiremos ponerla en práctica en serio? ¿Cuándo vamos a creer sus gloriosas promesas? ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Moisés, al pueblo? En Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Vuelvo otra vez, su palabra escrita en un pedazo de aquel granito de Sinaí. Moisés lo alisó para que Moisés pudiera manejarlo, y esculpió su revelación con su propio dedo. Además le dio la revelación de cómo construir el tabernáculo. Quería que tuvieran su palabra y un lugar para reunirse con él. Resumiendo todo esto, aunque he hecho algunas aplicaciones prácticas, no puedo terminar este mensaje sin convertir su conclusión en una conclusión totalmente práctica para nosotros. Todo esto nos enseña que la prioridad número 1 de nosotros es tener un encuentro con Dios, reunirnos regularmente con Él. Y este pasaje que hemos visto de Éxodo 19 y algunos versículos de Éxodo 24, Éxodo 31, Éxodo 25, yo puedo sacar aquí 4 principios. 4 principios que podemos aplicar en nuestro andar de fe. 4 principios que revelan lo que necesitamos para cumplir con nuestra más alta prioridad. Número 1. Para reunirnos regularmente con Dios necesitamos un lugar. Pastor, Dios está en todas partes, es cierto. Pero yo encuentro fascinante que la primera cosa que Dios menciona en Éxodo 19
es que el pueblo fuera a un lugar. Y en ese lugar se iban a reunir con él. Ellos fueron a la montaña, esa montaña estaba en el desierto, ellos acamparon en el desierto y fue allí donde se reunieron con Dios. Necesitamos un lugar, ya sea en nuestra casa o apartamento, donde podamos reunirnos con Él. Y les advierto que si intencionalmente no buscamos un lugar, no lo vamos a hacer. Hay que ser firmes e inflexibles, preparando un lugar para tener nuestro tiempo con Dios. Segundo, necesitamos estar preparados. El corazón tiene que estar preparado. A mí me impacta el hecho de que Dios no le diera a Moisés una revelación que dijera, baja al pueblo y dales una visión. No. Dios le dio a su pueblo ¿qué? Le dio a su pueblo el libro. Le dijo a Moisés, tomas estas verdades escritas e instruye al pueblo. El objetivo, palabras claras, palabras fácilmente discernibles. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, cuando te reúnas con Dios, hazlo con el libro. Abre el libro. No confíes en tu memoria. Ni siquiera porque lo tengas en un tablet o en un teléfono celular. Abre la palabra impresa. Confía en su mensaje. No te pongas a hojear la Biblia dando salto de un lugar a otro. Saltando de página en página, de versículo en versículo. Voy a leer una boberita por aquí y otra boberita por allá. No. Evita especialmente el método de ventana abierta. Es como poner la Biblia frente a un ventilador. Que ojee el ventilador con su aire, va a ojear la Biblia y donde se detenga ahí voy a leer. Jamás vas a descubrir la voluntad de Dios y el sentir de Él para tu vida si estás en esa tontería, usando un método tan caprichoso e irresponsable. Ten un plan, cúmplelo. Comienza en el principio de un libro, lee lenta y sistemáticamente, lee meditativamente. Escucha lo que dice el Salmo 1, verso del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Bueno, está hablando de un hombre santo, pero no fue algo automático. Este hombre es santo, este hombre no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Porque hay una razón. Y la razón es que en la ley de Jehová está su delicia. Esto me habla de alguien que disfruta lo que está haciendo. ¿Qué ilustración? Como cuando comes un helado. Como cuando te comes un postre, que lo disfrutas. Leer la Biblia no es un castigo, es una delicia. Y en ella meditar de día y de noche. Hay una promesa. Y esa promesa contiene el verdadero éxito, la verdadera prosperidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, pídele al Señor que lo que escuches llegue a ser vivo en tu vida. Por favor, bloquea cualquier otra cosa. Ora mientras lees. Personaliza lo que lees. No importa a quién Dios le esté hablando, puede tener una interpretación primaria, pero hay muchos pasajes que tienen varias aplicaciones. Hazlo personal, hazlo parte de tu pensamiento consciente. Olvida todo, por favor, mientras estás con el Señor.
el reunirnos regularmente con Dios va a tener un impacto tan, pero tan grande y evidente en nuestra actitud en todo lo que hagamos. Miren, el matrimonio, en nuestra condición de padre o madre, en nuestra carrera, en nuestra lengua, en nuestra evangelización, en nuestra diligencia en los estudios, todo va a cambiar. Y miren, a veces no se trata de que las cosas cambien. Somos nosotros los que cambiamos. Dios nos cambia. Porque usted no puede estar en el monte y descender igual. Moisés subió al monte y ustedes saben cómo descendió él. Tal transformación ocurrió que tuvo que cubrirse el rostro. Porque había estado allí en la presencia de Dios y su rostro resplandecía. Tal era el resplandor que los otros no podían mirarle. Número 1, necesitamos reunirnos en un lugar, estar preparados. Para oír a Dios necesitamos las Escrituras. Y en cuarto lugar, para recordar lo que Dios dice, necesitas un diario. Yo tengo uno hace muchos años. En él no vamos a registrar lo que hacemos todos los días, aunque podemos hacerlo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es registrar lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Los diccionarios ofrecen una excelente definición de un diario. Dice, es un registro diario de hechos, experiencias, ideas y reflexiones para el uso privado. Ahora bien, mantenga su diario privado. Yo sé que hoy es muy difícil eso, tener privacidad, pero hágalo, no deje que nadie lea su diario. Usted no lo está escribiendo para ser publicado. Eso lo escribimos para ayudarnos a recordar lo que Dios ha hecho. Y cuando lo abres y lees, te vas a encontrar cosas que ya no recordabas. Y vas a decir, como digo yo cuando lo leo, Él estuvo allí. Fue Él el que lo hizo. Y lo volverá a hacer. Un diario nos ayudará a recordar lo que Dios ha dicho. Puede ser que el año pasado hayas tenido pensamientos más significativos y profundos en tus momentos con el Señor. Puede ser que hayas experimentado en toda tu vida de caminar con Él momentos grandes que no pasen sin quedar registrados. Y si un día tienes problemas con tus retoños, puedes hacer esto. Yo me voy, hijo mío. Lo único que te pido es que cuando yo no esté aquí, leas esto. Vas a ver cosas. Si registró algo, le dirás, vas a ver cosas que no pensaste que tu madre o tu padre podían hacer, pero que no se te olvide que eran humanos. Pero quiero que le prestes atención muy especial a lo que Dios hizo en mi vida. Porque Él puede hacer también lo mismo en la tuya. Es realmente incoherente que a pesar de que la gente cada día aumenta más en velocidad, la gente anda loca, no hay tiempo, no hay tiempo. Sin embargo, aunque la gente se puede mover más rápidamente, no tiene que andar en una bicicleta, gracias a vivir en este país. Para encontrar una información no tienes que leerte 4 o 5 libros en una biblioteca. Hoy en día todo está a la mano. Pero a pesar de esto, la gente hoy dice que tiene menos tiempo. Y lo más triste es que con esa escasez de tiempo hay un aumento terrible de depresiones, ansiedades y preocupaciones. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una diferencia. Empezar a andar a otro ritmo, darnos cuenta de que las cosas que más importan en la vida no son necesariamente aquellas que absorben más nuestro tiempo. Aplica los frenos, disminuye la velocidad,
Administra el tiempo y dale en él una prioridad a Dios. El Señor lo dijo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Esto no es opcional. Es obligatorio si queremos crecer. No hay otra manera de aumentar la intensidad de la luz para que otros puedan ver en tu vida y en la mía a Jesús. No hay manera de ejercer una influencia más poderosa sobre la vida de otras personas que buscándole a Dios. Yo no sé si este sermón te ha hablado a tu vida, pero Dios sabe que lo preparé en oración y en llanto. Porque hoy la tragedia número 1 del pueblo cristiano es esta. Mucha gente no tiene una relación con Dios. Uno le da tiempo a alguien cuando sabe que esa persona es importante para su vida. ¿Cómo podemos decir que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador y Él no aparece en nuestras decisiones? ¿Cómo podemos decir que le amamos si no lo tomamos en cuenta absolutamente para nada? Creo que es el momento que decidas ir al pie del monte. Y llegues allí como aquel pueblo, Señor, aquí estoy. Sé que tú tienes todo el poder para consumir mi vida en una milésima de segundo, pero estoy aquí de rodillas pidiéndote, Señor, que me perdones. Pidiéndote, Señor, que hables a mi vida porque lo necesito desesperadamente. Ustedes se acuerdan cuando Pedro y los discípulos regresaron a pescar, que allí el Señor los fue a buscar. Y cuando experimentaron, después de una decepcionante noche sin pescar, el milagro de la pesca, Pedro se arrojó de aquel barco porque dice que estaba desnudo y clamó y les dijo: ¡es el Señor! Se llenó de espanto. Yo a veces me pregunto, ¿por qué todavía vivo? Por la gracia de Dios. Que cada día tengamos la oportunidad de amanecer y ver un nuevo día es por su misericordia. Y déjenme decirle algo más. No solamente, Señor, gracias por la vida que me diste. Yo quiero que usted piense esto y con esto termino. El privilegio de haberle conocido. Miren, el mensaje del Evangelio es excluyente. Nosotros no creemos que todos los caminos llevan al cielo y todos los dioses son verdaderos. El mundo está lleno de religiones. Hay países enteros bajo la oscuridad de la ignorancia espiritual, esclavizados en una religión. Cuando uno viene al cristianismo, hay dos opciones, no hay una tercera. Una de las dos tiene que ser cierta. O tú y yo estamos en la verdad o estamos equivocados. O nuestra fe es verdadera o es falsa. No hay otro término. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que es verdadera. Creemos que Dios es quien dice que es y que se ha dado a conocer. Y para darse a conocer nos dejó su palabra. Ahora, si esto es cierto como nosotros creemos, usted se ha puesto a pensar verdaderamente las implicaciones de eso. No puedo usar otra palabra que qué privilegio que en un mundo de tanta gente perdida y perdidas en falsas religiones, el Señor nos haya buscado, nos haya hablado y nos haya dicho lo que hizo por nosotros en Jesús. Saber ahora que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestro destino es el cielo. Y como dice Romanos 8, ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Como les dije, el poder poner la cabeza en la almohada en la noche y saber que si por la voluntad de Dios no amanezco, sé a dónde voy.
porque Él perdonó mis pecados, porque es precisamente ese, hermano, nuestro gran problema. Nuestro problema no es un problema social, no es un problema político, es un problema espiritual, porque todos los demás problemas surgen de ese gran problema, el pecado. Y Cristo murió para perdonar esos pecados, para perdonar tus pecados y los míos. Dios quiere tener una relación de amor con aquellos que le hemos conocido. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Busca reunirte con Él hoy. Pídele que te hable. Si olvidaste lo que prediqué, vuelve a ver el mensaje. Que el Señor nos bendiga.